Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela Bíblica No Dominical. Este es su instructor Dave Cortés y esta es la voz de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo. Estamos en la lección número 2 que se titula Efectos de una crisis y continuamos en estudios bíblicos en tiempos de COVID, ¿verdad? Y podemos dar un buen ejemplo de lo que significa continuar estudiando la palabra de Dios, aunque no podamos estar en el templo por las situaciones, ¿verdad?, que están ocurriendo a nuestro alrededor. Eso no es una excusa, no tenemos excusa. La palabra está cerca de nosotros, podemos hacerla, ¿verdad? Y hacemos estos espacios para que podamos compartir entre todos. Así que, sin pegarse, seguimos estudiando la palabra de Dios. Y como hemos dicho, comenzamos, ¿verdad? Este vehículo de clases o haciendo una triba para que sea un poco entretenido. Y estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Y en el mes de octubre ya casi lo dimos el domingo así, pero si no fue, pues, es mejor. En el mes de octubre celebramos algo dentro del calendario eclesiástico de nuestra iglesia, ¿verdad? Todos los octubres celebramos eso. ¿Qué es lo que celebramos? Ajá, entiendo que debe haberlo sabido. Ese es el mes de las misiones, ¿verdad? Y para eso hacemos, ¿verdad?, recolectas para entregar a nuestros hermanos puertorriqueños que están a través del mundo en sí, llevando la misión y el evangelio, ¿verdad?, entregándolo, ¿verdad?, abandonándolo todo por Cristo. También hay unos recursos muy buenos, interesantes, bautistas. Este es el site International Ministries de las iglesias bautistas americanas, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Y ahí hay ejemplos de proyectos que se están haciendo a través de todo el mundo, que son muy buenos para compartirlos y que nos sirva de inspiración para ver cómo nosotros desde aquí, aunque no podamos necesariamente ir a esos sitios, sí podamos ayudar de alguna manera en esa misión que Cristo nos dio a cada uno de nosotros. Y la lección de hoy es la lección número 2, efectos de una crisis, y continuamos en la clase en 1 Samuel 17. Hoy vamos a estar hablando del 11 a 31. La semana pasada comenzamos el 17, ¿verdad?, del 1 al 10. Continuamos en la historia. La historia se quedó en la continuación y le voy a dar un preámbulo. Es que hoy también se queda a continuación, no terminamos. Construimos, ¿verdad?, el drama que nos va llevando al clima de la historia, ¿verdad? Muy dramático de la historia que estamos discutiendo en el día de hoy. El bosqueo, ¿verdad?, está dividido en 3 partes: introducción, efecto de la palabra del gigante y la amenaza constante del gigante, que nos va a permitir, ¿verdad?, entrar en la discusión específica de lo que queremos hablar en esta noche. Así que comenzamos con una pequeña oración. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque toca nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros, con cada una de nuestras familias, Señor. Tu bendición, providencia, Señor. Te pido, Señor, que nos dé espíritu de humildad, Señor, para ser obedientes a tu poderosa palabra y que seamos transformados por ella. En nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Muy bien. Así que hoy empezamos con el choque. El choque y de nuevo, esta historia es una historia que a mí me encanta mucho. Posiblemente la versión que yo les voy a dar es una versión un poco diferente a la que usted está acostumbrado, porque como ustedes saben, a mí me fascina la estrategia militar antigua, ¿verdad? Y he estudiado mucho de eso, de cómo era que se organizaban los ejércitos, Así que vamos a hablar un poquito de eso. Si a usted no le gusta esto, pues la puede poner cuando sea el tiempo de acostarse, de manera que lo ayude a dormir. Porque tal vez va a ser un poco aburrido. Si es como yo, que le apasiona el tema, pues definitivamente, pues al contrario, va a estar muy atento a todo. Y empezando la palabra de hoy. Saben que cada clase hay una palabra, y la palabra de hoy es intimidar. Intimidar. Y eso se define como causar o infundir miedo. Al igual que Goliat, muchas situaciones pueden representar gigantes que nos intimiden y provoquen miedo. Eso es una manera ¿verdad?, de tratar de infundir miedo a una persona, ¿verdad?, ya sea por la violencia, ya sea por insultos, insinuaciones,
todas estas formas de las que los seres humanos hemos desarrollado para hacerle daño a otros. ¿Ok? Y entonces yo quería, yo sé que hablé un poquito de esto, pero como tal vez le sirva de manera de referencia para otras situaciones. Y vamos a hablar del bronce. Tengo que hablar del bronce porque es también una época que me fascina. El bronce. ¿Usted ha visto el bronce? Cuando usted va a la pluma suya de esas de la manguera, esa manguera usualmente es una aleación de bronce, ¿verdad? El bronce es más duro que el cobre, ¿sí? Míralo, mira qué lindo. Y el cobre y el bronce, el cobre, usted le echa estaño en un porcentaje y hace que se ponga mucho más duro. No solamente más duro, sino que es más fácil de manejar, más fácil de derretir. Y no solamente más fácil de derretir, sino que es más duro. De hecho, el bronce es más duro en peso y tamaño que el hierro. Porque el hierro es quebradizo. El bronce se dobla y no se parte. ¿Ok? Así que cuando nosotros estamos diciendo en ese periodo histórico que es del bronce, no se me olviden, estamos hablando del tiempo no estamos hablando del tiempo de los romanos de Jesucristo. Yo sé que para la idea de ustedes no hay diferencia, pero hay una gran diferencia de tiempo. Y cuando decimos el bronce es fascinante porque nos enseña un poquito de quiénes eran estas personas. Cuando hablamos de la época del bronce, todo era de bronce. Esa era la herramienta. Y entonces pensamos en bronce y pensamos posiblemente en guerra, ¿verdad? ¿Verdad? Como espadas, posiblemente. Pero también estamos hablando de que si usted vive en el tiempo del bronce y usted tiene herramientas de bronce, usted es más eficiente. Si usted, por ejemplo, imagínense arar la tierra con un canto, un palo. Eso era lo que usted tenía que hacer. Pero imagínate la diferencia entre una sociedad que tenía para arar la tierra, tuviera un arado de bronce. ¿Ven la diferencia? O sea que eso significaba no solamente que usted iba a defenderse desde el punto de vista violento, pero también usted iba a poder comer, usted iba a poder tener herramientas, usted iba a poderse recortar, la ropa era más fácil de hacer, todo era más sencillo, porque tenía esta nueva tecnología del bronce. Y cuando decimos que la era del bronce, se refiere a toda la era del bronce. Se movía. El bronce de ese tiempo es como el petróleo de hoy, ¿verdad? Que nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo la silla posiblemente donde usted está sentado de poliéster o de plástico, sin petróleo no hay eso. No hay zapatos sin petróleo. No hay las televisiones porque todo el plástico está hecho de petróleo. No hay la luz que usted tiene, posiblemente no hay petróleo. No hay... eso define toda la tecnología a la cual nos movemos. Eso permitía sembrar, eso permitía cosechar la ropa, la escritura, las herramientas, los barcos mismos donde iban. Todas esas cosas estaban dirigidas por el bronce. Eso era muy, muy importante, ¿verdad? Tan es así, para que ustedes sepan, que una de las cosas bien interesantes de ese tiempo es que las minas más grandes de bronce estaban en Chipre. ¿Lo ven aquí? En esta área de Chipre. Y saben que este es el área de Canaán, ¿verdad? Y habíamos dicho que la gente, posiblemente estas personas que eran filisteos, habían llegado a esta parte aquí de Canaán, en la parte sur de Israel, y provenientes de esta área aquí, Troya, ¿ven? De toda esta área de Grecia, posiblemente de Micena, o Fenicia, que eran de aquí de Chipre. ¿Ven? Esta gente son los que tienen el bronce porque tienen las minas y van emigrando y conquistando todas estas áreas, saliendo más o menos de todo eso. ¿Lo ven? Lo que estamos diciendo es que esto no era algo pequeño, esto era una empresa global. En el tiempo de barcos, había comercio entre diferentes naciones, entre diferentes reinos, todos ellos igualito que ahora, un poquito más ineficiente, pero eso definía todo eso. Y entonces cuando llegan estas personas a Israel, y este era Israel, así eran los israelitas, estaban desde el tiempo de que habían salido de Egipto, era un área pobre,
vivían en tribus, pues no tenían no estaban incentivados a cambiar su manera de ser. Pero en medida que llega entonces esta gente que están bien armados y saben lo que están haciendo, pues entonces hay un gran problema de lo que ellos tienen que hacer. ¿Verdad? Toda esta introducción un poquito hablando para que cuando yo me emociono y digo que es la época de bronce, para que entiendan por qué. Esto es una redefinición del comercio global desde todos sus puntos de vista. No subestimemos a nuestros antecesores porque hace mucho tiempo, porque estas personas eran tan inteligentes como nosotros. Y entonces llegaron y esta gente no solamente eran muchos, estaban bien organizados, tenían más tecnología y los habíamos dejado la semana pasada enfrentados, ¿verdad? Habíamos dicho de que era un valle y había unas montañas a ambos lados y en un lado del valle estaban los israelitas y en otro lado del valle estaban los filisteos, ¿verdad? Y habíamos dejado la discusión o la historia en ese momento cumbre donde se levantaba un gran gigante y empezaba a insultar y a retar al pueblo de Israel para que fuera a la guerra contra ellos. Así que vamos entonces a la primera parte, el efecto de la palabra del gigante. El gigante amenaza y tira hasta fuego, ¿verdad? Como aparece ahí, dice. Vamos a 1 de Samuel 17 del 11 al 22. Vamos a buscar en 1 de Samuel 11, 17 al 22. Dice, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judea en tiempos de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo se llamaba Abinadab y el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó a su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Y de nuevo, les había mencionado en la clase pasada de que era bien común, y al parecer eso es lo que estamos observando en esta historia, era una batalla ritualista que era bien común en el tiempo del bronce, donde esto es un haka, ¿verdad?, de Nueva Zelanda, pues algo parecido, separaban estos dos ejércitos uno frente al otro y empezaban a gritarse, a decirse cosas, a insultarse, a decir, mira, mi Dios es más grande que el tuyo y ustedes son unos bacalaos y los vamos a destruir. Pero como les mencioné, estos ejércitos no eran profesionales para nada, sino que eran gente que eran personas normales que trabajaban en sus pueblos, en carpintería, sembrando, todas esas, ¿verdad?, diferentes necesidades de una ciudad, y se unían a trabajar o a pelear cuando el rey los llamaba, ¿ves? Pero siempre dentro de esos grupos había gente profesionales, y ese es el que nosotros vimos, ¿verdad?, que es ese hombre que se llama Goliat, que se dedicaba puramente a guerrear, y lo vemos, ¿verdad?, por la forma en que está vestido, que discutimos en la semana pasada, ¿verdad? Y entonces pasan muchas cosas que a nosotros nos podrían resultar raras. Primero es que se presenta esta persona, ¿verdad?, de que se presenta a David y nos presenta a este personaje dentro de la situación.
Cuando llega David, se encuentra, son estos ojos frescos. Cuando usted está en medio de la batalla, nos pasa, ¿verdad? Imagínense el día después de María, donde nosotros estamos emocionalmente cargados con lo que nos está ocurriendo, con la devastación y eso, que posiblemente no reaccionamos a cosas normales. Pues así le pasa a David cuando él llega. Cuando David llega, él, como no está en medio de esa desesperanza, pues puede observar ciertas cosas, ¿verdad? Cuando la persona está en desesperanza, y eso es parte de la aplicación de la clase, las personas se sienten solas. Una de las cosas que ocurre con las personas que entran en depresión, que podría terminar aún en el suicidio, es que piensan que su problema no tiene solución, que en cualquier momento que estén despiertos, dormidos, su cerebro no puede salir, está royendo ese problema constantemente. No pueden apartarse de ese problema, y ese problema los consume en todas sus fases. Nosotros tenemos diferentes compartimientos mentales, ¿verdad? Por ejemplo, usted es un padre, usted es un hijo, usted es un hermano, usted es un vecino, usted ve diferentes compartimientos donde nosotros podemos tomar, aunque sea personajes diferentes en medio de ese proceso. Pero cuando nosotros estamos en un proceso depresivo, todos esos compartimientos están absolutamente llenos solo del problema. No hay forma de salir del problema. Si usted trata de bañarse, está el problema consigo. Si usted duerme, el problema lo siente. ¿Ve? Y entonces, cuando la persona está en este pensamiento, en esta forma de relacionarse con todo, empieza a apartarse, empieza a cerrarse. Se siente desamparado, triste. Y eso le estaba pasando al pueblo de Israel. No había forma de escapar. No hay forma de escapar. Después de tantos días en esta situación, cuando llegan ahí, usualmente, mira lo que iba a pasar. Todos ellos llegaban allí y decían, mira, cuando nosotros vamos a la guerra, el 99% de las veces que vamos a la guerra, nunca va a haber guerra. No se va a trabar batalla, porque se va a levantar el maracachimba de los israelitas, que vamos a decir que sea Abimelech o una persona famosa, un gran soldado israelita. Se levanta un filisteo, y entre ellos se traban batalla entre ellos dos, y el que gane, eso define la batalla. Pero en el primer día el que se levanta de los filisteos es un gigantesco que todo el mundo le tiene terror. Entonces nadie de acá dice, ¿pero quién vas tú? No, yo no. ¿Vas tú? No, yo no. Entonces lo que va pasando es que sigue por 40 días, dice que sigue esta situación, y ya entonces el pueblo decía, you know what, parece que nos vamos a tener que meter las manos, porque nadie de nosotros se está levantando la mano a decir, yo voy solo. Si nadie va solo, significa que tenemos que ir todos nosotros, y si nos vamos, esta gente tiene bronce, nosotros lo que tenemos palos, y vamos a salir todos tranquilos. Eso es lo que ellos están viendo en medio de la pobreza, y por eso saco esta foto, ¿verdad? De que la desesperanza de no tener nada, de que aún lo que yo bebo el agua es de algo prestado. Ese es el sentimiento. Entonces, cuando a nosotros nos ocurre eso y nos acostumbramos, es parte, ¿verdad? Cuando se adiestran los elefantes para que obedezcan a los seres humanos, los amarran con cadenas, ¿verdad? Y los amarran a un sitio para que no se puedan ir, y el elefante trata de escaparse, y esas cadenas son demasiado fuertes, de manera de que él no se puede escapar, y eso lo hace cuando es pequeño el elefante, pero a medida que el elefante va creciendo, pues el elefante ya se convenció de que eso que le amarran a su pata, él no lo puede romper, y con el tiempo, al final, lo que hay es una cuerdita finitita que le ponen al elefante, y como quiera el elefante nunca se va a ir, porque en su mente está convencido de que lo que le amarraban en esa pierna, él no podía soltarlo. En medio de esa turbación, en medio del miedo, de la ansiedad, de la crisis, las crisis amputan nuestras capacidades y nuestras iniciativas. Entonces, en medio de estas situaciones, las personas se hacen como una bolita y se acuestan. Pierden iniciativa, pierden creatividad, pierden sus talentos, lo entregan todo. Y esto es una situación bien triste, ¿verdad? Y esa es parte de la intención del escritor de la clase, que nosotros podamos darnos cuenta. Lo primero es darse cuenta que usted cayó en eso. Si usted se siente hoy en esta noche de esa manera, pues dése cuenta de que hay salida, hay salida. Si usted entiende de que usted por su propia fuerza, porque no la tiene, no puede hacerlo, pues busque ayuda, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos
dentro de nuestro grupo, gente de mucho apoyo, gente bien amorosa, que siempre están pendientes a nuestra feligresía, gente de mucha experiencia y fe, que pueda ayudarlo. Si usted necesita ayuda, llame, tire algo, porque hay veces que lo escondemos, ¿verdad? Sí, hay veces que le van a preguntar cuando se dan cuenta, pero hay veces que se esconde. Así que busque ayuda, porque usted posiblemente no va a poder salir de eso. Y a mí me encanta que en medio de toda esa situación, David se asoma. Entró en escena, ¿verdad? Y ahí vemos que no eran profesionales porque ni siquiera la comida, se dan cuenta. El papá de David está preocupado si sus hijos están comiendo en medio de la batalla, porque de nuevo, usted tenía que llevar lo suyo, nadie le iba a dar nada. Eso no es el army de ahora. Para aquel tiempo, no solamente Isaí mandó comida para a sus hijos, ¿verdad? Sino que mandó comida para el jefe de los hijos, para que los se portara bien, ¿verdad? Y no los mandara a sitios muy peligrosos, y para que, ¿verdad? Y lo interesante es que David llega con ojos nuevos. Él no ha estado en medio de María y vio todas esas cosas. Y no está amarrado por las circunstancias que le está ocurriendo a todo ese pueblo, sino que él está con ojos nuevos, llega y empieza a ver cosas que nadie está viendo. ¿Ok? Vamos a la parte 2, dice, la amenaza constante del gigante. Y seguimos ahí mismo, ¿verdad? Lo dejamos en el 22, seguimos del 23 al 31. Mientras conversaban, David, ¿verdad?, que acaba de llegar allí, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. Y David lo oyó. ¿What? Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ven ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riqueza. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Wow, el primer tax shelter. Lo vemos en la Biblia. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dice que le... ¿Cómo? ¿Qué dice que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree que este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Si aquí nosotros tenemos los buenos. Al que lo mate, le repitieron, le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso muy furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué hice?, preguntó David. Si apenas has abierto la boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron al rey y éste mandó a llamarlo. Déjame explicarle cómo era que estaban organizados estos ejércitos, ¿verdad? Si ven aquí en esta gráfica, si usted está así era que los ejércitos estaban organizados de ese tiempo, más o menos, ¿verdad? Al principio estaban en lo que yo llamo carne cañón. Son personas que tiran piedra, que empiezan a gritar, gente que habla duro, insulta a los demás. Y usualmente esa gente, pues cuando se traba la batalla, salen corriendo para atrás. Entonces, al principio entonces lo que hay son lo que se llama, para ese tiempo, ¿verdad?, infantería de palo. Las personas lo que tenían era posiblemente un palo bien grande, tal vez lo que tenían era un bate, pelota. Eso era lo que había, a ese nivel es que estamos, ¿verdad? Entonces, atrás, posiblemente en la segunda, la tercera fila, dependiendo de cuántas filas tenía esa unidad de ejército, pues estaban los caballeros. ¿Qué eran los caballeros? Pues ya posiblemente iban a tener una lanza normal, posiblemente, dependiendo, aunque la Biblia dice que los israelitas no dominaban el bronce. Podría tener la punta de bronce, podrían tener algún tipo de escudo de madera. ¿Ves? Los caballeros estarían aquí. Y por último estaban los tirapiedras, que sería el equivalente a la artillería, ¿verdad? Y eran los que tiraban la onda, ¿verdad? Y eran muy útiles porque le permitía entonces, si usted está trabando a su enemigo, mientras estas personas están atacando y que son la falange que ataca al principio y aguanta el enemigo que no se mueva hacia atrás, pues esta gente les empieza a tirar por encima y le da a los que están atrás. ¿Ves? Y era lo que había. En el caso de Israel no había caballería. Los israelitas no tenían caballos,
pero tenían un problema y era que los filisteos sí tenían caballos. Los filisteos tenían carros de guerra, dice, carros de guerra, que les permitía entonces, si usted peleaba con ellos, ellos venían corriendo por el lado y se le metían por atrás y hacía carnicería con usted. ¿Ven? Así era que estaba organizado, de manera que podemos decir entonces que estos caballeros, que serían los que Goliat era uno de estos. Y este caballero se levantaba, salía hacia afuera y decía, yo voy por encima de todos ustedes, y atacaba. ¿Ven? David menciona, y vamos a ver eso en otras clases también, que él era un tirapiedra. Esto es lo que era David. Esta gente no se mezclaba con ninguna, porque los caballeros eran lores, señores, y todos los otros eran gente inferior. Y esto va a ser muy importante ahorita, ¿verdad? En las próximas clases, cuando lo discutamos. Esta gente eran los líderes, los valientes del rey, los que comían a la mesa del rey. Estos de aquí atrás. Todos estos eran bacalao. El rey no los conocía, no sabía cómo se llamaban. Eran posiblemente ayudantes de un lord. Estos posiblemente, si se morían, era mejor para el pueblo porque no había que alimentarlos. A ese nivel, ¿verdad? Estamos hablando en ese tiempo, ¿verdad? Estamos diciendo de que Goliat era una persona de aquí, un caballero de aquí, y David era un tirapiedra de acá, ¿verdad? Que posiblemente estos tirapiedras pues eran personas de campo. Podían tirar en otros tiempos, después empezaron a tirar jabalina, pero usualmente lo que hacían era tirar con la honda. Y fueron utilizados hasta el tiempo de Alejandro Magno y aún para el tiempo de los romanos todavía se utilizaban los pelastars. Ok, decimos que el gigante se presenta, reta a todo el mundo y todos, imagínense que ahora este es el otro lado, salen corriendo. Ok, y de nuevo David irrumpe en escena. David era bien presentado, entonces empieza a decir, estos son los que, mira ese tipo, cuando él escucha el insulto que le hace Goliat, pues él dice, ahora esta gente va a salir a pelear, ¿verdad? Porque estos son el ejército de Dios. Y cuando él los ve como para atrás, le dice, pero ¿qué le pasa a ustedes? ¿Ustedes ven eso? Entonces ellos le dicen, es que tú no sabes lo que estás haciendo, tú vienes de afuera. Estos ojos nuevos, esta persona que llega y que se vuelve una tipología de la persona de fe. Y lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. De esta persona de fe que no ve lo que el mundo está viendo, sino ve con los ojos de Dios lo que puede ser. No ve lo que hay, sino lo que puede ser. Hoy empezamos a introducir este concepto dentro de eso. Y entonces pasa algo bien interesante que a mí me encanta, y es que David está siendo presentado preguntando qué es lo que está pasando, qué hay que hacer aquí para uno ponchar, yo quiero pelear con el hombre, empieza a decir, y todo el mundo dice, tú eres un nene. Y entonces lo que ocurre es que el hermano que le tenía terror a Goliat y estaba con mucho miedo, le tiene terror al gigante, pero no le tiene terror a su hermano. Y eso va a pasar mucho. Todos nosotros, como necesitamos escapar posiblemente de esa sensación de no tener, de no poder escapar de nuestra situación, vamos a tender a enredarnos con personas que nosotros sabemos que están a nuestro tamaño. Y pasa mucho a la iglesia cuando no se puede enfrentar a la gran comisión que Dios nos da, porque es demasiado grande ese gigante, nos enredamos entre nosotros mismos. Las comunidades, como no pueden enfrentarse a los grandes retos que tienen ante sí en cada generación, se enredan entre ellos mismos. Y el ser humano trata de buscar lo que se llama un chivo expiatorio que defina, como yo no puedo hacer lo que yo quiero, pues mi mamá siempre decía el chiste, como no puedo llevarme este pelo, me llevo este pelado. Como no puedo con este, pues cojo el que sí puedo. Y eso nos pasa mucho. Y usted va a ver mucho como personas que viven en medio de sus depresiones, en medio de sus situaciones, constantemente están buscando guerra con personas que posiblemente son los que tienen la intención de sacarlos de la situación. Estas personas que son cuidadores de personas en estas situaciones tienen una doble carga de que ellos puedan manejar
manejando estas agresividades que van a sentir las personas que sin darse cuenta van a proyectar su incapacidad de enfrentarse a sus grandes retos, la proyectan contra personas que son inocentes. Y eso pasa con el abuso de los niños, sus padres. Los padres llegan enfogonados de su trabajo y como no pueden darle al jefe, le dan a los nenes. Pasa con los hombres y las mujeres, ¿verdad? Donde hay una agresión constante en nuestra cultura puertorriqueña machista. No puedo bregar con esta situación, pues hago eso. Y nosotros constantemente estamos proyectando el síndrome que tenía el hermano de David, de proyectar nuestras inseguridades y nuestras incapacidades hacia personas que son más débiles que nosotros. Y eso es bien triste. Y eso, como cristianos, ¿verdad? Es una reflexión que tenemos que hacer, porque eso tiene que parar ya. Y David es como, no sé si usted sabe, ¿verdad? Estoy seguro que no le gusta el boxeo, pero si le gusta, en el tiempo allá se levantaba Tyson, ¿verdad? Mike Tyson era invencible, nadie podía con él, hasta que vino un boxeador que se llama Buster Douglas, que le ganó y todo el mundo se quedó como, wow, mira esa persona, Tito. Nadie lo pudo creer, ni él mismo, yo creo. Hizo una cosa que era imposible, y esa era la actitud fascinante de David. David llega, y por eso yo digo, irrumpe en la escena y dice, ¿qué pasa si lo que tú crees que es imposible no es cierto? Y vamos a ver que para David era evidente el plan de Dios. Era tan y tan claro de que nosotros todavía nos engaña el gigante. Hoy en día nosotros leemos ese pasaje y lo vemos como del lado del gigante, y nunca lo hemos podido ver del lado de David. La semana que viene lo vamos a ver del lado de David. ¿Por qué David estaba tan seguro que lo que él decía no era una imposibilidad? Era que no había forma de evitar, que lo que él iba a hacer era lo correcto y que Dios le iba a dar la victoria sin una chispa de duda en la mente de David. Así que, para resumir, se nos acabó la clase, se nos acabó aquí el texto. Tomando como modelo a Goliat y su intimidación, nos notamos lo constante que eran estas y el efecto adverso que en sus contrarios eso generaba. La gente se apoca. Al leer nos percatamos en los textos de la lección de respuestas o actitudes en la que Saúl, que le dio terror, y el pueblo demostraría una fe en Dios que no les provocó el efecto de enfrentar a su opositor. No. Ellos decían que tenían fe y que era el ejército del Señor, pero eso no le provocó efecto de enfrentar y decir, pues vamos para encima. Lo que nos enseña el texto es cómo, ante los efectos que la presencia y las palabras de Goliat producían en Saúl y el pueblo, estos emprendían la retirada. Echaron para atrás. En medio de esa situación, se levantaban, oraban y decían, pues a huyir crispín, porque por aquí no nos va a salir. No hay, en medio de mi problema, en medio de mi situación, Dios no tiene contestación para nosotros. Dios no nos va a redarguir, Dios nos va a rescatar. Dios no puede hacerlo, ¿verdad? Así que también dice, sacamos en claro que la crisis surge por problemas que parecen difíciles de enfrentar y resolver. Sí, son difíciles y generan efectos que, de no eliminarse, abatirán y derrotarán los afectados. Que quede claro que esto le conviene al enemigo de su alma, y a usted sería su aliado inconsciente por lograr el propósito de anularlo. Dios quiere hacer eso. Si usted es una persona del mundo, Satanás no está detrás de usted. ¿Para qué? Si usted no está haciendo nada en la iglesia, Satanás no lo va a atacar. ¿Para qué? Pues no va a perder su tiempo. A los que va a atacar, los Goliat se van a levantar a las personas que están haciendo algo, los que se enfrentan. La persona que nunca hace nada, pues nunca tiene que enfrentarse a un Goliat. Y hay personas que, por no enfrentarse al Goliat, nunca hacen nada. Y viven su vida completa sin enfrentarse, sin lograrlo, sin intentarlo, sin tener la pasión de algo que los llame a lograr algo, ¿verdad? Esa gran cruzada que tenemos. Así que ¿verdad? Esa es la clase de hoy. Seguimos la semana que viene. Vamos a ver si casi vamos a estar terminando esa historia que todos conocemos, pero la vamos a ver de un punto completamente diferente. Ahora la vamos a ver como David la dio posiblemente por primera vez.
Así que, preguntas, dudas, comentarios. Si hay comentarios, pregunta, la postean, denle en share si les gustó, si creen que esto le puede ser de utilidad o de bendición a alguno de un conocido, denle en share también, como decía el predicador el domingo, predicando a través del share, es posible. Para completar, para terminar, oremos para tener una fe que mueve gigantes. No puedo, puedo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos da David, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de los gigantes que se levantan, Señor, podemos confiar, Señor, en tu palabra, Señor. En medio de los miedos y las crisis que a cada uno nos ocurre, Señor, podemos confiar que tu providencia, Señor, que tu amor, que tu bendición, que tu esperanza, Señor, está con nosotros en todo momento, Señor. Y que podemos salir victoriosos en medio de cualquier tribulación, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Dios me lo acompañe, Dios me los bendiga. Pronto nos vemos. Así que, bye.